Ahí está nuestro compañero y colega Jesús Vélez, editor de tecnología de RPP Noticias. Nos va a hablar hoy de este duelo de gigantes en el rubro de los videojuegos. Nos estamos refiriendo a Microsoft y a Sony. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Valeria? De hecho, hay varios actores más, pero digamos que los últimos que han llamado la atención han sido Sony y Microsoft por las adquisiciones o intentos de adquisiciones que han tenido. Microsoft recientemente adquirió Blizzard Activision, un estudio de videojuegos valorizado, bueno, una transacción valorizada en $68.000 millones. ¿Por qué tendría que gastarse tanta plata una empresa como Microsoft en una compañía de videojuegos? Pues básicamente porque el negocio del videojuego durante el 2021 generó $93.200 millones solamente en desarrollo y ventas. Aquí hay que distribuir bien el mercado. La consola más importante de juegos actualmente en el mundo es el teléfono. El mercado móvil sostiene todavía el 52% de las cifras totales. De hecho, el teléfono solamente, sin contar tablet, obtiene el 40% del market share en todo lo que tiene que ver con videojuegos. El otro 48% restante se divide entre PC en un margen del 20% y consolas en el restante. Y esa guerra lo que provoca es que hoy las compañías comiencen a diversificar la manera en que hacen negocios. Hoy seguramente dista mucho de lo que vimos durante los 80s y 90s, que el negocio del videojuego era comprar el juego, llegar a tu casa y jugarlo. Pues no, hoy en verdad la expansión de los videojuegos ha alcanzado ritmos alucinantes de desarrollo. Hoy hablamos de categorías free to play, en donde tú entras sin pagar un sol y juegas, pero dentro del juego te venden accesorios, trucos, armas, de repente packs de expansión. Todo eso son gastos dentro del juego que uno a través de una tarjeta de crédito o débito tiene. Tienes también la posibilidad de que un juego pueda ser disfrutado a través de PlayStation, Xbox, PC o la Switch, y cada uno de estos accesos tiene un costo distinto. Tienes mercados de videojuegos, tienes como 5 o 6 en PC, tienes el PlayStation Network, tienes el Xbox Pass, tienes la Nintendo Store, tienes un montón de repositorios en donde esto comienza a germinar. Pero además de Sony y Microsoft, tenemos por ejemplo a Tencent. Tencent es el gigante escondido, el gigante invisible del mundo de la tecnología. De hecho, tiene inversiones en League of Legends, tiene inversiones en la NBA, en Universal, en Spotify, y además es dueña de una serie de juegos también. De hecho, PUBG, una de las arenas más populares, es propiedad de Tencent. Y además tienes pues a Nintendo, que sigue siendo muy poderosa. De hecho, ayer hubo un Nintendo Direct en donde se mostraban las novedades para la consola, apostando por sus propios éxitos. Mario Bros, Zelda y otros tantos. Y ahora han añadido la Switch Sport, que es básicamente como la vieja Wii Sports, donde te pegabas a la tele a jugar tenis con los amigos, pues ahora se traslada la experiencia a juegos de fútbol, golf, espadas, a través de la Nintendo Switch. Todo esto genera, como te digo, casi $100.000 millones en ganancias en un año. Jesús, y el Perú a nivel de América Latina es es más consumidor de videojuegos que Argentina, que Chile, que Colombia. ¿Cómo es el comparativo en el ranking, en el ranking, cómo nos va? Lo que ocurre ahí es que nosotros tenemos muy buen acceso a Internet y en muchos casos, por ejemplo, hay condiciones grabadas en otros países. Argentina suele tener muchos problemas de impuestos, por lo menos en temas de aduana e importación, sus costos son altísimos. Pero hoy las condiciones, por ejemplo, para videojuego a nivel ocasional son mucho más grandes en el tema de teléfono, pero para nivel intermedio o pro, por ejemplo, una persona que compre una consola exclusivamente para jugar, pues es un mercado distinto porque el año pasado hemos tenido una escasez de componentes. Esto ha reducido la disponibilidad de todas las consolas y de todas las tarjetas gráficas que tenemos en el mercado. Porque hoy jugar con una PC no es solamente tener una PC y jugar, sino que también implica añadirle accesorios integrados como una tarjeta gráfica que le permita darle poder, una mejor lectura de la luz y física del juego, dinamismo, más hercios. Claro. O sea, hay un montón de cosas que por impuesto y por escasez de componentes el mercado se ha visto limitado, y eso también
pues ha encarecido la producción de estos dispositivos y también el costo en el mercado, porque hablábamos de que partían con un precio de $430 y hoy una PlayStation 5 en el Perú puede costar 4.500 soles. ¿Y ese es el gasto promedio que hace un peruano cuando compra videojuegos? ¿O cuál es el gasto promedio de un peruano con los videojuegos? Es que ¿sabes qué pasa? Y es muy difícil determinar porque cada uno tiene una variable distinta y una capacidad adquisitiva distinta. Recuerda que hablamos, por ejemplo, de padres de familia que le dan propina a los chicos una vez al mes para que jueguen Roblox y compren cosas en metaversos como ese. Tienes a una persona que puede gastar de repente un porcentaje de su sueldo en exclusivamente tiendas de PlayStation Network o pagar al mes una cuota tipo Xbox Pass, que se utiliza a través de una conexión virtual privada, porque en el Perú no hay Xbox, sino que se utiliza con un servicio adicional para conectarte internacionalmente a un servidor. Pero ellos tienen un pase mensual que te permite acceso a cientos de juegos a tarifa plana. De hecho, Xbox, ahora con la adquisición de Activision, está viendo la manera de convertirse en la Netflix de los videojuegos. Para que no solamente compres un juego, sino que ahora pagues una suscripción mensual, pagues un acceso durante un mes para poder disfrutar estas cosas. Por eso es que se vuelve tan irregular la lectura de gastos. Sin embargo, el tema, por ejemplo, de venta de periféricos ha sido bastante intensa también. El año pasado, HP compró HyperX, que era la división de periféricos de gaming de Kingston, de la empresa que hace memorias y discos duros. HP adquirió esta división por $480 millones para asegurar justamente el mercado de periféricos de gaming. Los ratones para jugar, los teclados, las sillas, todo lo que tiene que ver con RGB, micrófonos, equipos de streaming. Hay demasiadas capas en esta cebolla en donde también hay gente que hace dinero streameando sus juegos, Sí. recibiendo donaciones. O sea, ¿Y es rentable todo eso, un ecosistema. Jesús? ¿El streaming? ¿Es rentable, dices? Sí. Bastante. De hecho, si puedes considerar que en algunos cuantos casos hay juegos que restringen el uso de sus videojuegos. O sea, hay empresas como Nintendo, por ejemplo, que pueden dar de baja un canal de Twitch o de YouTube simplemente por utilizar un streaming de un videojuego. Son empresas con mucho derecho de autor. Sin embargo, PlayStation o Xbox suelen ser mucho más dóciles. Hay estudios mucho más dóciles que permiten que la gente desarrolle contenido, se haga viral. Por ejemplo, la capacidad que uno tiene para estar capitalizando la visita de 150 o 250 o 1500 o 2000 personas en vivo solamente viendo a alguien jugar, pues uno dirá qué raro, pero ¿cuántas veces te has pegado al televisor viendo un partido de fútbol? Es exactamente igual. Pensemos que hoy los eSports jalan muchísimo dinero, atraen también mucho consumo, porque estamos hablando de un deporte élite todavía, y que atrae la atención. En el mundo, recuerda que uno de cada tres personas es jugadora. Uno de cada tres seres humanos juega un videojuego. Es una estadística bastante potente que nos habla justamente del potencial de un mercado que sigue en expansión y que posiblemente en el tema de telefonía se extienda más, porque recordemos que este año llegamos a los 4.000 millones de teléfonos activos. ¿Y en el Perú cómo ves? ¿Es un mercado todavía emergente, imagino? ¿O es que está avanzando este tema del streaming a pasos agigantados? Porque cuando pienso en streaming, no sé, pues pienso en el jugador de fútbol, Kun Agüero, ¿no? Que es uno de los más famosos, no sé. Por ejemplo, o Ibai, que en algún momento comenzó también haciendo streaming y de repente se convirtió en una plataforma de contenidos de todo tipo. Hoy aquí en el país hay mucho streamer, gracias también a que hoy los planes de banda ancha se han diversificado. Hoy tenemos empresas de fibra óptica que permiten la subida más veloz o que haya simetría en la conexión, de tal manera de que ya tengas un ancho de banda suficientemente potente para subir, por ejemplo, un video en vivo a 1080 en 60 cuadros por segundo, en 4K en algunos casos, y que haya gente en el otro lado del mundo que también pueda estar contigo. La baja latencia es el otro gran asunto. ¿Qué significa esto? Que si dos personas están jugando en un solo servidor, mientras más baja sea la demora entre yo presionar el botón y la reacción en el juego, que viaje esa reacción por toda internet, ese tiempo de latencia tiene que ser menor para yo poder disfrutar la experiencia de juego. Todo eso provoca que el ecosistema crezca. Hoy hay equipos profesionales de eSports en el Perú, hay equipos que compiten internacionalmente, auspicios muy fuertes, empresas que invierten mucho dinero, por ejemplo, en equipos como Infamous Games, que ha estado defendiendo en The International la camiseta peruana, o equipos que han estado en eventos de Riot. Hay muchísimo movimiento en esta industria y el Perú sigue siendo atractivo. Hoy hay casas de eSports
que alojan a profesionales del deporte electrónico para entrenamiento, asesoría psicológica, emocional, para practicar videojuegos, de desarrollar estrategia, liderazgo y estas cosas. Qué interesante, Jesús. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este bloque de News Geek, los millones de dólares que mueve solamente el sector videojuegos, y nos ha traído en detalle Jesús Vélez, que es editor de tecnología de RPP Noticias. Hacemos una pausa, no se mueva, regresamos con más aquí en Economía para Todos.